Yo creo que la mayor parte de los que están aquí le conocen, pero para los que no, y para los que están en cualesquiera otros sitios del mundo, sin exagerar, porque esta magia de Internet nos lleva por cada rincón. Hermana Karina es la coordinadora del seminario de nuestra iglesia. Deseamos platicar hoy al respecto, pero después del club de lectura. Entonces yo aproveché y le pedí de favor que me acompañara y pues me ayudara a resolver las preguntas de la guía de hoy. Hermana Karina, estoy a más de 2 metros, ¿verdad? Déjeme estar seguro, por respeto para usted. 1, 2, sí. Así es que sin pena puede quitárselo. Y cumplimos con los principios de bioseguridad. Bien, ¿cómo ansias por entrar a la Biblia? Pero igual por preguntarle. En una iglesia como la nuestra, en donde consideramos que la Biblia enseña que las mujeres no pueden ni deben ser pastoras, ni deben predicar a los hombres, ¿qué función, qué utilidad, qué deseos podrían las mujeres tener de estudiar teología? Y yo creo que la más idónea para responder esto es usted, no solo por el hecho de ser mujer, sino porque, wow, ¿cuánto tiempo tiene coordinando el seminario? ¿20 años? Desde el 2006. Sí, ya casi 20 años, ¿no? Casi. Y si a eso le sumamos los 5 o los 4 años que estudió, 5. significa entonces que ya lleva muchos años en esto. Así que por favor cuénteles. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Como dice el pastor, nuestra iglesia no considera que las mujeres deban de ejercer el pastorado, ser llamadas pastoras, ni tampoco dirigir la predicación a hombres. No porque lo pensemos de esa manera, sino porque así lo enseña la Biblia. Entonces parecería innecesario prepararse, pero la verdad que el ministerio es tan amplio y hay tantas cosas que hacer, que no solamente el oficio de pastor que vemos aquí en el púlpito es lo único que se necesita, ni tampoco es necesario ser llamado pastor o tener un culto asignado para poder enseñar, principalmente las mujeres, porque no solamente tenemos una función dentro de la iglesia participando en la administración, en liderazgo, en enseñanza de niños, jóvenes, adolescentes, sino que también tenemos una voz que es escuchada en las casas. La parte o la función de una esposa dentro de un matrimonio es también dar una buena opinión, es tener una palabra basada en la escritura que dar cuando un problema se presenta. Y si no estamos preparadas y si no conocemos bien la escritura, no conocemos la palabra, entonces no podemos dar un buen consejo. Hablando entre esposos, mucho más importante también con los hijos, ¿verdad? Que las mujeres son encargadas en la dirección y en la educación. Si no veamos el ejemplo de Timoteo, la Biblia dice que fue educado bajo la enseñanza de su abuela y de su madre. Si ellas no hubieran tenido una buena doctrina y un buen fundamento, entonces el comportamiento, el conocimiento y la dirección de Timoteo hubiera sido algo muy diferente. Ya ven por qué las mujeres no deben ser predicadoras. Nosotros estamos muy agradecidos y orgullosos, lo digo sin retórica y sin deseos de congraciarme con usted o con su esposo o su hijo. Recibir clases con hermana Karina, y lo pueden decir los demás estudiantes, es un cúmulo grande de aprendizaje y de bendición. Así es que ella, además de coordinar el seminario, también da clases. Y ya que nos metimos ahí, mejor terminemos con el seminario. Después de la pandemia, ¿qué pasa con el seminario?
Bueno, nosotros cerramos clases pensando en que, bueno, el viernes que cerraron todos los lugares, nosotros nos quedamos, bueno, yo ya me quedé vestida, ¿verdad? Y alborotada de venir a dar clases y ya no pudimos regresar y pensamos que en 15 días íbamos a estar de vuelta. Pero a medida que el tiempo fue pasando, comenzamos a organizarnos y empezamos a dar clases a través de los grupos de WhatsApp que teníamos organizados. Retomamos clases de maestros que se enfermaron por otros y comenzamos a montar la plataforma que ya teníamos para estudiantes en línea, para estudiantes en el extranjero, a unificarla con el seminario de Santiago de María, el de Zacatecoluca y San Salvador. O sea que tenemos 3 ahora. Sí. Sin dejar de mencionar el seminario en línea. ¿Sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Actualmente tenemos, como ya soltamos Santiago de María, porque poco a poco fuimos regresando, pasamos todo 2020 unificado, 2021 al principio también consolidados todos los campus, y ya para el ciclo 02, 03, Santiago de María volvió a presencial. Zacatecoluca está comenzando a presencial de nuevo con algunas materias y en línea tenemos actualmente 25 alumnos más o menos. ¿Y extranjeros cuántos de esos 25? De esos 25, quizás unos 20. ¿De veras? Sí, tenemos alumnos de Guatemala, de Nicaragua, de Colombia, estamos con uno, para empezar, con uno de México. Hemos tenido de Reino Unido, Estados Unidos. ¿Sí? Sí. ¿De dónde han salido? No sé. Wow. La verdad que ellos nos han buscado. La Iglesia de Colombia ha sido como el punto más formal para agregarse y otros han sido hermanos que han estudiado aquí hace algunos años, están en el extranjero y se han unido y otros que han ido surgiendo. Bueno, yo entiendo Colombia. Ahí está Salvador, pastor de nuestra congregación y que ha crecido en los últimos 5 o 10 años junto a nosotros en amistad y hermandad. Y de ahí que él ha inscrito a algunos de sus líderes. ¿Pero el Reino Unido? Sí, es un hermano que estuvo estudiando con nosotros aquí en San Salvador. Fue a Reino Unido y entonces ha continuado sus estudios allá. Wow. Cerca de 20, qué bueno, gracias al Señor por ello. ¿Y hoy cuántos alumnos tenemos presenciales aquí? Pues de ley inscritos, porque los salvadoreños nos inscribimos al último momento aún en el seminario, tenemos unos 60, 70. Todavía nos falta jueves y viernes, que esperamos que se unan más estudiantes. Y estaríamos, creo yo, llegando al 80% de lo que teníamos antes de la pandemia. Sí, porque antes de la cuarentena eran 100 por ahí, Entre 125, 100, más o menos. Es buen número. Es mejor que el número de la iglesia. En proporción lo digo, porque aquí en la iglesia éramos cerca de, ¿qué? 2.500, pocos más, pocos menos. Ahora si llegamos a 1.000 hay que hacer fiesta. Eso significa que nosotros estamos 45% comparativamente antes de la cuarentena y el seminario está 60 arriba, es muy buen número. Bueno, ¿qué va a decirles para animarlos a inscribirse? Porque empezaron recién la semana anterior. No, comenzamos esta semana. Sí. Solo hemos comenzado con las clases de lunes, clases de jueves y viernes. Yo creí la semana pasada porque mi hijo me dijo que iba a dar clases el viernes. Ajá. Y se había confundido él. Sí. Extraña cosa, pero en fin. Esta semana empiezan entonces. Okay. ¿Qué va a hacer para invitarles a los que no se han inscrito? ¿Cómo los va a motivar? Pues mire, yo creo que no necesitamos una motivación porque cada uno ha recibido un llamamiento. Y si alguien en algún momento pensó, quizás me gustaría estudiar en el seminario, o pasan viendo el rótulo y dicen, esa materia se ve interesante. Todos esos pensamientos no son nuestros. El Señor ya los está llamando y los está llamando con un motivo. Yo no les puedo decir para qué los va a llamar o dónde los va a utilizar, pero sí les puedo dar testimonio
que si ustedes son dóciles, son obedientes a ese llamamiento y sacrifican, porque sí, voy a ser sincera, es un sacrificio venir en la noche, dejar de ver a su familia durante ese tiempo, estudiar, hacer exámenes, traer tareas, pero comparado con las bendiciones que van a recibir, yo creo que ninguno que haya estudiado entendiendo la palabra puede quejarse de lo que ha aprendido. Nuestros maestros, cuéntenos. Bueno, la mayoría son pastores en las misiones, son todos graduados en nuestro seminario o fuera de nuestro seminario. Pueden encontrar, si a alguien le han gustado siempre los profesores estrictos, conocedores de historia, esos que lo hacen a uno pensar 3 veces en un mismo punto, puedo recomendarle 3 profesores de ese tipo. Si usted quiere un profesor que enseña, pero que además le pone alegría y usted disfruta aquellas clases y dice, mire, yo no siento el tiempo con el profesor fulano porque él es muy divertido, es muy ameno, también tenemos profesores para usted. En el día que usted necesite o que tenga disponible, lunes, jueves, viernes, no es necesario que venga los 3 días. Y cada profesor es un testimonio vivo de lo que el Señor hace con las personas que son obedientes. Cada uno puede enseñarle lecciones de vida a través de su sumisión, de su docilidad delante del Señor, cómo el Señor ha levantado sus ministerios, algunos creyendo que no traían para hablar en público. Y el Señor los ha levantado y los ha hecho pastores y los tiene en esos lugares, no por que ellos quieran o porque ellos lo hayan buscado, sino porque el Señor ha tenido misericordia de ellos. Así que hay mucho que aprender de todos estos profesores. Por mi parte, para animarles a decírselo de esta forma, creo que nosotros, cuando tenemos la bendición al alcance de nuestra mano, no la apreciamos con el valor que la bendición tiene. Pareciera ser que cuando no la tenemos es que la deseamos y la apreciamos. Y digo esto en función de las 3 o 5 ciudades en las que he estado, en donde los pastores me preguntan, ¿puedo estudiar en línea en su seminario? Y yo he dicho que sí, pero imaginen, no sabía que ya hay 20. Yo recuerdo que 1 o 2 veces le he dicho a usted y le he escrito, hermana Karina, encontré aquí un extraterrestre que dice quiere estudiar, ahí va el contacto y los cruzo, pero jamás imaginé la bendición que está significando para ellos. Y a lo mejor me gustó lo que ella dijo, que no ha sido un sentimiento o una invitación de la carne, el hecho de que usted se haya cruzado y haya visto el rótulo y se haya sentido empujado, o el hecho de que ahora que nos ve aquí al frente hablando de esto, usted se esté diciendo, ¿por qué no escribir una y a ver qué pasa? Y le voy a preguntar a la hermana Karina un profesor de acuerdo a mi perfil. Y en buena hora yo estoy de acuerdo que busque uno de acuerdo a su perfil, porque así va a tener una primera buena impresión y con el correr del tiempo el Señor le va a decir qué es lo que quiere para su vida. Porque les puedo asegurar, cualesquiera sean las actividades que están haciendo los que ya están graduados, nunca supieron los planes que Dios tenía para ellos, igual que yo. Porque yo jamás me inscribí en el seminario para ser pastor. Pero Dios tenía planes y qué bueno que ese es uno de los pocos aciertos en mi vida que puedo testificar. Ay, qué bien que lo hice. Así es que les animo, después del culto, ella, su esposo están en la entrada. ¿Esta semana todavía van a dar información? No, ya no estamos dando información, pero estamos desde las 5:30 en las aulas
para dar información, para inscribir. Las clases comienzan a las 6 de la tarde, así que estamos con tiempo para poderlos recibir. Lunes, jueves y viernes. Lunes, jueves y viernes de 6. De 6 a 7:45. ¿Y siempre dan break? No. Ya no, No. seguido. Estamos seguidos porque el transporte es un poco más Sí. lento. Y cuénteme, hora y 45, ¿aguantan? No nos alcanza. Bueno, lo dije en serio porque estoy pensando como predicador, no me aguantaría en hora 45, pero la bendición, como ella lo acaba de decir, el tiempo hace falta cuando nos sumergimos en estudiar la palabra. Así es que están todos invitados, hasta ahí con el pequeño empuje del seminario, aunque el mejor empuje es lo que hermana Karina dijo. Esos sentimientos, esas vistas hacia el seminario o esas preguntas, no pudimos ser obviamente ninguno de nosotros los que las pusimos en sus corazones. Ha sido el Señor, y la pregunta es cómo usted va a responder a ese llamado. Bien, dicho eso, vamos al club de lectura. Habrán notado que, bueno, sé que algunos de ustedes hasta la noche llegan a hacer su devocional, pero los que empiezan temprano habrán notado que hoy son 2 libros. Antes de que se sorprendan los que todavía no han llegado, ¿por qué pensé en 2 libros? Es que hay lecturas en el Antiguo Testamento que capítulos se vuelven a veces un poco más académicos, históricos, difíciles. Y con este nuevo formato, mi sentimiento es que cada vez que usted la lea, tenga una aplicación a la vida diaria. De ahí que decidí agarrar Proverbios, porque Proverbios está inundado de consejos y aplicaciones a la vida diaria. Y en forma paralela, tomar un capítulo del Antiguo Testamento, de esos históricos o académicos, para que nuestra lectura se vuelva mucho más animada y ustedes y yo podamos crecer mucho más. Bien, vamos con la pregunta 1, hermana. Yo pregunto y usted responde. Siempre me toca al revés, pero ahora qué placer que lo hagamos así. ¿Qué son los proverbios y para qué sirven? Bueno, los proverbios son dichos que enseñan sabiduría, ¿verdad? De forma sencilla. Así como hemos estado estudiando Salmos, que habla acerca de una relación, una intimidad con Dios, hablan acerca de alabanza. El libro de Proverbios es complementario en realidad al libro de Salmos, porque lo que nos enseña son aspectos prácticos de la vida. Nos sirven para tener sabiduría y para aprender a cómo afrontar aquellas cosas cotidianas, ¿verdad? Como el enojo, la ira, las malas amistades. Cualquier persona se va a encontrar identificado en Proverbios, y no son grandes disertaciones, sino que son dichos sabios, cortos, contundentes, que encierran sabiduría, pero que al mismo tiempo son fáciles de comprender. Dichos sabios de hombres sabios, dijo mi referente. Ahora, ¿le suena atractivo que aprendiéramos 52 proverbios en el año? Si son dichos cortos, si son sabios y se aplican a la vida diaria, sonaría atractivo. Imaginen que a terminar el año podamos decir, tengo 52 frases de hombres sabios. Es que quizás esa es la forma más fácil de aprenderlas. Por ejemplo, cuando está estudiando otro idioma, usted, si no ocupa las frases que ha aprendido, no las maneja. Entonces, estos que son dichos tan prácticos, encontrar en el día a quién se la puedo dedicar o cómo la puedo aplicar. Entonces, ya no es tanto de memorización con cita bíblica, capítulo y número, sino una correcta aplicación. Y sí, 52 no se sienten, uno a la semana. Lo hacemos. Porque podríamos cambiar. Siempre estoy buscando el versículo a memorizar, el sermón del domingo.
Pero ahora que estaba en Proverbios pensé, wow, si yo aprendiera 50 frases de hombres sabios al año, imagine lo que yo podría crecer en sabiduría. Ya no diría una pizca, porque serían 50 dichos de la Biblia. Así que lo vamos a intentar. Ya no van a ser 52 porque ya pasamos 5 semanas, van a quedar como 45 por ahí, pero lo vamos a intentar. Y como usted dijo, aplicativo, yo por ejemplo ahora podría aplicar y decirle a alguien en que estoy pensando, aún el necio cierra la boca enfrente, ¿cómo es? Aún el necio. ¿Cómo es el verso? Aún el necio cuando calla es contado por sabio. No, yo lo que quería era decirle necio a alguien con el que estaba hablando. No, parece hay otro. Hay otro, exacto. Entonces hay que recordarlos, me va a ayudar mucho. Bueno, ¿quiénes son los simples en los proverbios? Los simples son las personas sabias en su propia opinión que no tienen fundamento, que creen que saben, pero en realidad no saben nada. No saben doctrina, hablando de la Biblia, ¿verdad? No saben historia, no tienen un fundamento y por lo tanto son también personas fáciles de engañar. Entonces cualquier otra corriente, cualquier nuevo evangelio que alguien le presente, si lo presenta de forma agradable, de forma animada, lo va a convencer. Entonces el simple es el que no es sabio. La Biblia dice que Proverbios es para dar sabiduría. Entonces, ¿para quién? Para el que es simple. Si no sabemos de la Biblia, si no tenemos fundamentos, somos simples. Si somos fáciles de convencer, si somos donde va Vicente, va toda la gente, entonces también somos simples. Pero por lo que usted está diciendo, por omisión, el que no es sabio es simple. Y como simple no es parte de nuestra jerga, usemos necios, tontos, ignorantes, incautos. Significa que el que no aprende sabiduría bíblica termina siendo cualesquiera de esos derivados. 3. ¿Quiénes desprecian congregarse? Pues yo creo que el que es simple, al Los que no le necios, gusta los aprender. incautos. Hermana Karina está siendo cariñosa, pero yo le voy a ayudar. O sea, los necios, los incautos, los ignorantes, los tontos. Usted dijo que sí al principio, de eso lo he repetido. A los simples. Los simples. Ahora sabemos que las personas que no quieren congregarse es precisamente porque son simples. Y no debe sorprendernos sus reacciones, no debe sorprendernos su negativismo hacia la palabra, ni tampoco su aversión a los valores espirituales, porque obviamente son simples. 4. ¿La prosperidad puede perder a una persona? La Biblia no dice que la bonanza económica y material sea pecado, ¿verdad? Si pudiéramos pedirla, yo creo que yo también quisiera, ¿verdad?, tener prosperidad económica y material. Yo también. Pero lo que sí puede llevarnos a la perdición o alejarnos del Señor es el cambio de prioridades. El capítulo 1 habla acerca de la codicia, y la codicia es el amor a las cosas materiales. No nos conformamos con lo que tenemos, sino que queremos lo que tiene el de a la par. Y entonces para conseguir el carro que tiene el vecino, la casa que tiene el compañero, los zapatos que se pone el jefe, debo de trabajar más y debo de dedicar más tiempo a las cosas materiales. Entonces ahí sí podría yo correr riesgo de perderme o de extraviarme, porque cambiaría mis prioridades. Entonces ya no voy a venir al culto porque voy a trabajar, ya no voy a estudiar porque necesito ganar más dinero. Cuando mis prioridades cambian, sea cual sea el motivo, corro riesgo de perderme. Entonces no es que el dinero me pierda, aunque también tener mucho dinero y siendo simple, fácilmente me van a llevar por caminos equivocados, donde nadie me invitaba. Como hoy tengo para pagar y para invitar, me van a llevar a esos lugares. Y yo, que quiero ser como los demás, voy a dejar y voy a cambiar mi estilo de vida aburrido cristiano
a un estilo de vida divertido, rico. Y ahí corro el riesgo de quedarme atrapado, no solo yo, sino que también mi familia, porque ya no van a venir a la iglesia. Mis hijos van a aprender mi modelo y entonces van a decir, no hay que ir a la iglesia, no hay que servir, no hay que estudiar, no hay que leer la Biblia, porque aunque quizás no lo digan, nos imitan, ¿verdad? Y entonces ahí podemos llevar a la perdición no solo a nosotros mismos, sino que a toda nuestra familia, a todos los que nos rodean. Interesante va a ser que ahora que ustedes vuelvan a casa y en su devocional personal busquen el verso puntual del capítulo 1 en donde cita que la prosperidad puede perder a una persona. Y quiera Dios que no sea su caso, ni el mío. Por cuestión de tiempo, porque ya nos encendieron el semáforo, hermana. Hoy empezamos Éxodo también. Y tal como lo dije antes, el capítulo 1 no hallaba mucho que preguntar, porque es pura historia. No es que no sea importante, sino es un poco más complicada aplicarla. Así que la pregunta, lo más escueta que pueda responderla, ¿cómo empezaron los problemas para los hebreos en Egipto? Pues comenzaron, creo yo, por la prosperidad. Cuando hubo un cambio, salieron los reyes hicsos y entró un nuevo tipo de gobierno, Ramsés II, que es el que supuestamente estaba ya por el 1200. Él no conocía a José, no tenía estima de los hebreos ni de su historia. Los hebreos vivían en el área de Gosén, en el delta del Nilo, en el Bajo Egipto, y los reyes acostumbraban vivir en el Alto Egipto. Entonces no convivían en realidad con los egipcios, pero encontraron que se habían vuelto ricos y que se habían vuelto numerosos. Uno de los problemas que identificó este nuevo rey que había derrotado a los hicsos era que los hebreos podrían organizarse y formar un ejército, ¿verdad? El que las hace se las imagina, y él, como había ido a usurpar Egipto, pensó que los hebreos también podían hacerle lo mismo. Cuando él vio que estaban creciendo en número, entonces decidió primero frenar el crecimiento demográfico masculino, o sea, matando a los niños. Y la segunda cosa que hizo fue agravar su trabajo. Ahorita viendo esto ahora, encontré que hace unos par de años hicieron unas nuevas excavaciones en el delta y encontraron la ciudad de Ramsés y de Pitón, que en realidad no las construyó Ramsés, sino que las remozó, las remodeló y se adjudicó el crédito. Por eso es que tiene 2 fechas de construcción. Entonces, en los descubrimientos que han hecho es que esa ciudad no eran pirámides. Debemos de quitarnos la idea de que construyeron las pirámides. No eran casas, sino que eran en realidad silos, eran graneros que habían construido. Y la primera sección de esa construcción tiene ladrillo de adobe que la Biblia define. Era lodo y pasto. Pero en la última parte de construcción hay un cambio de tecnología. Siempre tiene los mismos ladrillos, tiene el mismo espesor, es la misma tecnología, pero no tienen pasto. Entonces eso es un dato histórico, un dato arqueológico que respalda la Biblia. O sea, que las cosas sucedieron tal como la Biblia las narra, ¿verdad? No como nosotros las imaginamos. Bueno, no exageré nada, ya lo comprobaron al decir que es una bendición contar con hermana Karina. Finalmente, ¿qué materia va a dar mi hijo el viernes? Carlitos va a dar sectas. Ok. Pregunto porque de vez en cuando le digo, regálame tu clase hoy. Yo añoro mucho volver al seminario, pero la edad ya me dificulta. Bueno, vamos a los anuncios. Mil gracias, hermana Karina. Por favor, vuestra atención en las pantallas.